¿Qué tal? Rock and roll. Otro día más de la vida del león. Hoy día vamos a hablar de la vida del león. De la vida de la banda del león y la vida del rock and roll y muchas cosas así. En el fondo un poco hablar del tema del objetivo de la vida, porque es importante tener una meta y un objetivo y algo para dónde ir para que tu vida tenga un sentido. Y dentro de eso voy a contar mi experiencia, no tan extensa, pero dentro de la historia que nos dé para explicar esto. Así que a ver, rock and roll ahí, entretenido y eso. Pues espero que les guste este capítulo, que es un poco diferente, pero dentro de la misma modalidad. Y bueno, y otra cosa, después, más adelante, queremos empezar a hacer hemos pensado hacer unas entrevistas a psicólogos y gente coach y que es gente que tenga que ver con cosas como de salud mental, de motivación y qué sé yo. Y diferentes cosas, así que también si conocen a alguien que esté interesado en aparecer, todo suma acá. Para poder seguir haciendo el canal, pues más entretenido, sacando otros temas y otras cosas y historias. Y eso. Así que hoy día vamos a hablar de costra en la vida del león. Rock and roll. Bueno, como siempre, llegamos a la parte donde les recuerdo que se suscriban, compartan, le pongan notificaciones, comenten cualquier cosa, algo bueno, algo malo, y denle like al video, porque así nos ayudan con el algoritmo. Y bueno, también lo otro, estamos partiendo con un tema de empezar a hacer shorts, así que si tienen ideas de cosas, sobre todo los temas que tengo, cositas cortas que pueda decir, también me ayuda a que me vayan comentando y ayudando con eso. Así que eso, rock and roll. Ahora sí, estamos de vuelta y partimos con el capítulo. Hoy día vamos a hablar sobre costra. Ustedes se preguntan qué es costra y por qué costra. Las costras son bien feas y son las cosas que salen cuando a uno le salen heridas, cuando se cicatriza la piel. Pero en este caso, costra es una banda, mi banda. Bueno, la banda mía y de otras personas más con que estamos en la banda. Es una banda de rock and roll, del estilo que se llamaría tipo thrash metal. Ahora, bueno, hay miles de estilos dentro del metal y tampoco estamos como clavados en eso, sino que vamos como explorando cosas y qué sé yo. Y con costra, en este momento tenemos un EP, 2 discos y como 3 videos de música, y vamos a sacar ahora pronto uno más, se viene otro más en camino. Estamos en proceso de hacer un tercer disco y bueno, ir sacando video. Estamos volviendo a tocar en vivo después de una pausa de como unos 4 o 5 años y es parte de la historia de lo que voy a contar. Y esto cómo se relaciona, digamos, con todo lo que he hablado de la neuroplasticidad, de salir de la depresión, de las metas, qué sé yo, los paradigmas y todo el cuento. Entonces, bueno, y si se preguntan por qué costra, es porque tengo un amigo con el que partí la banda, que se le ocurrió un nombre y dijo que era lo más feo que se le había ocurrido. Y realmente es un buen nombre porque la verdad nadie se lo olvida. Y la gente que habla inglés como que le suena como súper como exótico. Costra. ¿Qué es costra? Suena como pantera. Entonces, que ahí tiene como su cosa. Entonces, vamos a partir con mis notas, que ahora las tengo acá. Las notas. Entonces, el tema este es darle sentido a la vida. Vamos a hacer una pausa. Y con toda la magia de la magia, ahora las notas aparecieron acá. Así que darle sentido a la vida. Ese es como el concepto de este capítulo. Y la gracia de hablar de la banda es hablar de cómo eso me dio sentido a mí y digamos, me ayudó en la vida. Entonces, voy a partir con una cosa nada que ver. No va a ser tan larga, pero esto es como una historia. El mundo
siempre ha necesitado, la gente siempre ha necesitado darle un sentido a su vida. Porque en el fondo uno nace, come, se reproduce y muere. Y ahí empieza una pregunta. ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces, ¿qué pasa? Desde las primeras civilizaciones y desde que el hombre empezó a tener como inteligencia, empezó como a admirar al sol, a preguntarse estas cosas, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas hicieron que empezaron a aparecer creencias en seres divinos. Bueno, hay teorías de que venimos de lo extraterrestre, hay teorías de que venimos de un dios con Adán y Eva, otros que venimos de no sé quién otro, y que hay otros que piensan que venimos de otro más, y que el universo se hizo en 7 días, hay otros que dicen que el universo existe hace 10.000 años, después la ciencia viene a refutar todo eso y todo el cuento. Entonces, ¿qué pasa? El mundo era un lugar muy, entre comillas, espiritual, porque al final de cuentas, esta creencia de lo que pasa después de la vida, o de lo sobrenatural, digamos, porque también había muchas cosas que no se podían explicar, y la ciencia era muy pequeña. Entonces, por ejemplo, lo más había ciencia matemática para construir pirámides, pero igual se creía como en seres superiores que daban la eternidad. Entonces, yo ahí no voy a hablar ni bien ni mal de la religión en este momento, no es el tema de la cosa, pero lo que sí es que hasta un punto de la historia, el mundo se movía mucho por el tema religioso, y la religión católica era la predominante en el mundo. Bueno, si te vas al oriente no tanto, pero igual hasta en Japón hay religión católica, en China como que se metió menos y qué sé yo. Y por cantidad de gente tú puedes decir, claro, los chinos tienen otras creencias, ellos van como en el año 4000, mientras nosotros vamos en el año 2000. Pero la cosa es que la plaga en Europa empezó a matar un montón de gente. Se murió, los estimados dicen que se murió supuestamente la mitad de la gente de Europa, el 50%. Supuestamente había como una de las historias que se cuentan es que había un papa que hizo un discurso y mientras estaba dando el discurso se murió, una cosa así, todo el mundo. Bueno, y de hecho por eso tengo esta máscara, que es la máscara de la plaga. Ah, mira, yo no tenía que poner los audífonos. Ah, mira, ahora tenemos audífonos para poder ser más pro, porque ahora me escucho. Era la idea, pero no lo estaba haciendo, entonces ahora me los pongo. Se ve más cool, ahora somos más profesionales, ¿cachai? Todo como queda subiendo de pelo. La cosa es que está esta máscara, que es la máscara de la plaga, y la cosa es que esta la ocupaban los doctores. Imagínate que esto era la medicina de la época. Una persona con una máscara ahí, que te decía que estabais bien o no, te ponían como una cuestión así, unas de hierba, y la gente se moría. Entonces, ¿qué pasó? Toda la gente empezó a desesperarse porque la religión y creer en Dios y creer en Dios y creer en Dios no solucionó la cosa. Hasta que empezaron a aparecer científicos que empezaron a darse cuenta de por qué aparecían y qué sé yo, y que venía de los ratones y de los desechos y qué sé yo. Empezaron a entender un poco las bacterias, qué sé yo. Estamos hablando de cosas muy primitivas, no me estoy yendo a los detalles, eso es para otra historia que no quiero hacer. La cosa es que en ese momento, cuando se superó la plaga, que a todo esto sigue existiendo igual, o sea, la peste bubónica sigue existiendo hasta el día de hoy, hay casos aislados por ahí, pero ya ahora es una cosa que ya se maneja, o sea, nunca más va a volver a explotar como en ese momento, pero imagínate que en ese momento la gente caminaba por las cuadras y te decían toda esa vía ya está con plagas, si no te vayas a meter allá pues se van a morir. Entonces era como el COVID, pero multiplicado por 1000 y sin vacuna, porque no existían vacunas, no había médicos, no, era casi que todo magia y religión. Y eso causó que la religión y la creencia de la fe, digamos, se fuera un poco a las pailas. Entonces la gente perdió la fe, empezó un cambio así como estructural de la civilización que cambió hacia la ciencia, y ahí partió el Renacimiento.
que partió con toda esta cuestión de las artes y qué sé yo, pero también empezó todo este cuento de una exploración científica más seria, de a poco, porque al final igual, o sea, los científicos son, ¿cómo se llaman? Experimentadores. En el fondo el proceso científico es un proceso que va aprendiendo con errores y cosas así, y tienen teoría y cosas que de repente son cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó ahí? La religión te resuelve un problema que es tu eternidad. Le da un sentido a tu vida. Y la ciencia resolvió el problema que la religión no podía resolver. Aquí estamos solucionando esta plaga. Pero ¿qué pasa? Ya, entonces, si la religión no es real y en verdad Dios no resuelve todo y la ciencia resuelve todo, entonces no existe Dios. Y ahí empezó a pasar una cuestión que empezó a irse la creencia a lo divino, como empezó a bajar hasta los niveles de hoy, donde hay poca gente que cree en cosas así. Y bueno, hay un filósofo que se llama Nietzsche que dice: Dios ha muerto y el hombre lo mató. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la ciencia le dio al hombre algo, pero le quitó la eternidad. ¿A qué me refiero con eso? Para que no suene tan cabezón. En el fondo, es decir, al tú darle la ciencia la importancia, y la ciencia te empieza a decir que no venimos de Adán y Eva, que no venimos de 7 días, sino que existen dinosaurios, sino que existe esto, esto otro, y que venimos del Big Bang, y básicamente esta cosa como que somos como una suerte cósmica, como un caos, y es como una, por lotería mágica, tenemos vida. Entonces, el mundo como que empieza a perder el sentido. ¡Pum! ¿Y qué pasa con eso? Se pierde el sentido de la vida y empieza a crearse el existencialismo. Y el existencialismo es decir, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de las cosas? O sea, ¿qué importa que haga lo que haga si al final igual me voy a morir y voy a desaparecer? No hay nada que importe, no existe Dios, o si existe no le importa. Si le importa, entonces ¿por qué morimos? ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Creo lo que me dice la religión o no con respecto al cielo y el infierno y la moralidad? Y todas esas cosas empiezan como a desaparecer. Pero el problema existencial que al final te quitan sentido. Entonces empezó a haber como una creencia mayor en la ciencia. Vamos con la ciencia. Ahora la ciencia no puede resolver todo tampoco. Y no resuelve el tema de la muerte. No resuelve el tema de qué más allá. Resuelve el tema de darle un sentido a que tu vida tenga algún tipo de sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empiezan a aparecer como ideologías, que es otro tema. Que la ideología en el fondo son como gente que necesita tener un tipo de sentido en su vida para que pensar que su vida no es random, no va para cualquier cosa. Entonces empiezan a salir ideologías, que la justicia, que el bien y el mal, y que, como he dicho, no me voy a meter en la política hasta que un día me meta en la política, pero ahora no. La cosa es que existen estas ideologías, ¿ya? Por decirte, existe el capitalismo, que es una ideología, existe el comunismo, que es una ideología, existen otros tipos de ideologías sociales y que hay que cuidar el planeta y cosas. Hay gente que la gente necesita algo para dónde ir. Y mientras más pasa el tiempo y con el internet es más probable que la gente empiece a perder cada vez más ese sentido de la vida, porque empieza a entender que al final como que hay muchas cosas que ya no tienen sentido, y pasa esto que lo he explicado antes, que es la desesperanza aprendida, que en el fondo cuando llega al punto donde ya no hay nada que importa, entonces ya literal lo único que queda es morir. Y ahí he hablado de este libro de Viktor Frankl, que habla de El hombre busca un sentido, que cuenta su historia en un campo de concentración, y que decía que la gente que tenía como algo para lo que ir, la gente sobrevivía, y la gente que no tenía nada no sobrevivía. Ya, entonces aquí llegamos al punto principal. Para sobrevivir tú tienes que tener algo para lo que vivir.
Y ese algo para lo que vivir puede ser cualquier cosa. Dado que ya pasó todo esto que acabo de decir, si tú no eres una persona religiosa y cada día hay menos gente religiosa o menos gente espiritual, o de repente se van a otras espiritualidades, pero al final siempre es como que buscan algo. Si no tienes eso, te vas en cosas más terrenales. Ok, quiero conseguir todo el poder que quiera hasta que me muera. Después te dicen, bueno, te morí, no te hallan nada, la muerte, qué sé yo. Bueno, pero da lo mismo. Quiero conseguirlo. Ok. Y trabajáis. Objetivo. Quiero tener una familia y reproducirme. Ok, es lo natural. En el fondo estás hecho para procrearte y tener una familia y propagar tus genes y qué sé yo. ¿Ya? Eso le da un sentido a la vida. Por lo menos es como que la vida se está yendo a tal lado. El tema es que la vida en sí no tiene un sentido. Yo por lo menos pienso eso. La vida en sí no tiene un sentido. Pero el sentido te lo tienes que poner tú. Y el tema de que tú te pongas un sentido es complejo porque tenés que empezar a preguntar qué es lo que yo quiero. Y como digo, hay gente, hay un sistema, digamos, que te plantea una forma de existencia, que ahora en este último tiempo está como media como destruyéndose. Y estamos como en un periodo como de crisis. Pero la cosa es que ese sistema como clásico, lo que sería como lo conservador no es que es como de conservar lo clásico, conservar las cosas como son, de la manera como natural. Entonces, esa manera de ver el mundo es, bueno, yo entro socializo, tengo mi adolescencia, de ahí conozco a alguien, hago esta pareja, creo una familia, la mantengo, la ayudo, tenemos roles, hombre, mujer, qué sé yo, y crecemos juntos, nos morimos juntos. Y habrá mucha gente que no entra en eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no entras en eso? Te empieza a costar, pues. La gente que tiene otras orientaciones sexuales, la gente trans, se ven diferentes porque no entran dentro de esa categoría. Y ahora, porque también a uno le hacen creer, en el fondo, que como que la vida es de una manera, o sea, tú tienes que entrar al colegio y salir y entrar a la universidad y tener una carrera en un mundo corporativo. Todo eso es una cosa que existe desde la revolución industrial. Antes de eso no existía el mundo corporativo, nada. O sea, no existía, la gente no estudiaba. Entonces sí hay cosas, te casabas o no sé, pero no existía. Esto, como esta creencia que la vida es de cierta manera y como que tú tienes que hacer ciertos pasos de cierta manera a cierta edad, es una creencia actual, moderna, del siglo XX, si es que del siglo XIX, con suerte. Antes de eso habían otras reglas. Y antes de eso, cuando la cosa era religiosa, habían otras reglas más también. Y la gente hacía otras cosas. Algunas eran similares, otras eran diferentes. Entonces, al final de cuentas, es qué meta te pones tú y qué es lo que quieres de tu vida. Y esa es la parte que yo siempre he dicho. Al final, cuando tú te empiezas a conocer, tú empiezas a decir, ya, yo quiero ir para tal lado. Y al ir a ese lado, tú empiezas a darle un sentido a tu vida. Y mientras tú estés contento con ese sentido y sepas qué es lo que quieres hacer, da lo mismo, te vas a morir igual. Pero por último hiciste lo que quisiste. ¿Está? Entonces esa gente que dice, no, es que no se puede hacer todo lo que tú quieras, haz lo que tú quieras ahí. Si tenías una sola vida, se te acaba y fuiste. ¿Vivís después? Bueno, no lo sabes. ¿Hay cielo e infierno? Tampoco lo sabes. Si tú quieres creer eso y eso te ayuda, bueno, vas a actuar bajo esa regla. Ok, está bien, yo no juzgo. Si tú quieres hacer todo lo opuesto, está bien. Ahora, hay cosas que para mí tal vez no tienen tanto sentido como estar luchando tanto por causas tan ideológicas, porque no me gustan las ideologías, porque la verdad al final encuentro que es como, o sea, perder el único tiempo que tení, en vez de estar peleando toda la vida por cosas que tal vez las vaya a solucionar, tal vez no, puedes dedicarle algo a eso, pero también puedes aprovechar de hacer las cosas, quizás que te gusta pintar, quizás que quieres tener tiempo con tus hijos, quizás que quieres hacer cosas, quizás que quieres, no sé, bueno, cada uno con lo suyo. En mi caso, yo tuve ese problema, yo sufrí mucho bullying cuando era chico y era muy inseguro, entonces el tema como
de conocer mujeres y todo ese cuento, me costaba un montón. Entonces, de hecho, un compañero una vez me dijo, te vas a morir virgen. Y eso me quedó marcado. Hasta el día de hoy todavía me acuerdo. No me acuerdo así, hasta como cuando, dónde estaba sentado y todo el cuento en el puesto. Fue una cuestión que me marcó. Y dije, ¿sabes qué? No, po. Entonces yo me puse una meta, po. Bueno, era más chico, adolescente, qué sé yo. ¿Y qué es lo que dije? Ya, ok. Yo voy a ser así el mayor Don Juan del mundo. Yo voy a conocer a todas las mujeres, voy a estar con todas las mujeres. Y la verdad lo he pasado bastante bien. He hecho hartas cosas. Fue muy entretenido cuando le di así, salía con esta otra, que para acá, para allá. Me gané reputación. A algunas mujeres les gusta esa reputación, otras no. Algunas quieren algo más serio, entonces no se acercan a ti porque saben que tú te vas a acercar y después te vayas a ir. Y otras como que les gusta la emoción de eso. Están también las otras que les gusta y como que creen que te quieren cambiar. Y bueno, me gané no sé cuántas relaciones también. Pero estuvo un tiempo que estuve solamente soltero y era como una meta de vida, así. Otro ejemplo, por ejemplo, es yo estaba en el colegio y a mí nunca me fue muy bien porque la verdad no me motivaba nada, porque como me hacían bullying, me llevaba mal con los profesores, me llevaba mal con todo el mundo, nadie me entendía. Al final era como que yo era como... Nadie me entendía, yo estaba solo, ¿cachai? Entonces, acumulaba mucha rabia y todo el cuento, entonces lo último que me importaba era estar preocupado de eso, lo único que quería salir del colegio. Pero el último año yo me propuse y dije, ya, vamos a ver. Porque yo creía que era medio tonto, porque la verdad no me iba muy bien. Y dije, ya, voy a empezar a poner atención y voy a empezar a estudiar. Y el último año me fue muy, muy bien. O sea, tenía de los mejores promedios de las notas del curso. Y eso me hizo sentir bastante bien. Pues entonces, es loco, porque tú te vas poniendo metas, pero ya, me importaba más salir de ese colegio que sacarme una buena nota. Pues. Después de eso, empezó este tema, o entre medio de eso, este tema de salir con mujeres y ser así como el mejor seductor del mundo y qué sé yo. Y por eso llegó un punto donde eso también empezó a bajar. La carrera me gustó y todo el cuento, pero no una cosa como que me definiera la vida. Y el tema de las mujeres como que después llega un punto donde es como, empieza a ser como un trabajo, porque es como que ya todas las veces empiezo a hacer lo mismo. O sea, ya salgo, que te conozco, te pregunto las mismas cosas y al final de cuentas tener sexo rico, nunca dejar de ser rico, pero el proceso al final empieza a terminar siendo como un trabajo en sí mismo, ¿cachai? Entonces como que ya empiezan como otras cosas y están estos libros de seducción de cómo hacerla más fácil y que si tenéis poder o plata o que esto, que lo otro, que bla, 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 bla. El punto es que llegó un punto donde eso ya no me llenaba y vuelvo a punto cero. ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué es lo que quiero? Algo un poco más profundo. Y la verdad, el mundo normal generalmente no me llamaba. O sea, yo salía a estudiar y era como tengo que trabajar y trabajar no es una cosa. Quería viajar, conocer el mundo y tenía un montón de problemas que se solucionaban con muchas sustancias, harto alcohol y en ese momento todavía no cosas más duras, pero no, sí me rentaba harto, salía harto y en verdad no me interesaba el resto, lo que me interesaba era salir, la fiesta. Y hasta la fiesta me empezó a aburrir, entonces al final era como revienta nomás. Y ahí es donde un tío llegó y me dijo, ¿sabéis qué? Tengo una banda con unos amigos que tocamos cover, ¿queréis cantar? Y le dije, nunca he cantado, pero siempre me ha gustado el concepto y desde chico siempre quise, es como una cosa que tenía el sueño, qué sé yo. Y ahí es donde también... así como un mini tema, como que en el fondo hay gente que de repente tiene un paradigma que cree que por su bien o porque ellos creen que es lo que hay que hacer, como que te tiran para abajo ciertas ideas y te levantan otras ideas como que es lo correcto. En el caso mío, mi papá siempre me tiró para abajo la idea de que yo aprendiera música y esas cosas. Igual me regaló una guitarra cuando era chico, qué sé yo. Yo quería una guitarra eléctrica, me regalaron una guitarra acústica, ya. Ok, puede decir que era un mal agradecido, pero ya. Igual hice clases, pero me enseñaban así como una canción que no quería. Tampoco era muy seguro.
Y ahí hay que, claro, uno también tiene que hacerse como la responsabilidad solo de que al final de cuentas como que creía que no lo podía lograr. ¿Cachai? Pero siempre estaba como teñido en esa cosa de que la verdad nunca vaya a ganar plata con esto. Y como que mi papá es una persona que está obsesionada con tener plata. Entonces, yo no encuentro que la plata sea mala. Yo de hecho encuentro que la plata es buena. De hecho, es bacán tener plata. Y ojalá tener más plata. O sea, yo lo que quiero es tener mucho dinero. Pero la cosa es que no es lo único que existe en la vida. ¿Cachai? Hay otras cosas que te llenan que no son la plata. Por ejemplo, estuve saliendo con un montón de mujeres y eso me llenaba. Y no tenía tanta plata, y daba lo mismo. Y conseguía plata para poder salir con esas mujeres. La plata en sí no era un fin. Hay gente para lo cual, si es un fin, hay gente que quiere lograr cosas. Entonces me puse a tocar con mi tío y ahí me motivé y me encantó. Y ahí partí porque me regaló una guitarra y un amigo me apañó y partí con esta banda. Y yo así aprendí a tocar guitarra, una cosa que quería, y esto parte también de decir que todo se puede lograr. Yo en el colegio también agarré una guitarra, qué sé yo, pero aprendí nada, cero, no tocaba nada. Y de ahí como a los 25 años agarré la guitarra y le empecé a dar, pero a los 25, o sea, cuando ya mucha gente me decía tú ya no podías hacer nada. Y me lo dijeron, así, más de una persona, si tú ya no vayas a tener, o sea, que hay que tener una banda hasta edad, ya, o sea, olvídate, si tú tenés que trabajar, ya hay que hacer cosas, y ahí estoy, pues, demostrando lo contrario, demostrando que la vida al final uno hace lo que quiere. Entonces, volviendo porque hizo ahí me perdí un poquito, estaba hablando de mi tío, que me dijo que cantara con él, y de ahí me puse a tocar con esta banda. Cuando aprendí a tocar guitarra de nuevo, o sea, aprendí a tocar guitarra después de que todo el mundo me dijo que la verdad ya como que había sido, dije yo voy a aprender guitarra y la verdad a mí no me gusta aprenderme mucho otras canciones, igual aprendo alguna que sé yo, pero no me sé canciones enteras todo el rato, me da lata. A mí lo que me entretiene es crear, y me di cuenta, me encanta crear canciones, hice canciones y un montón de canciones, he hecho miles de riffs, he hecho miles de ideas, he hecho ideas buenas, he hecho ideas pésimas. Soy bastante crítico con las cosas que hago, pero la cosa es que partí y tocábamos como unas 2 o 3 veces. De ahí este gallo se aburrió, que era batero, tenía una amiga que era bajista y ella siguió, me consiguió otro baterista y este baterista es básicamente con el que fundé la banda como es ahora. Y ahí empezamos a darle. Yo tenía como 3 canciones y empezamos a sacar. Y llegaban hasta otras 2 personas. Y de repente empezamos a ensayar y era 2 ensayos a la semana de 2 horas. Y, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas con el tema del alcohol. Y paré de fumar. Paré de tomar. Hacía harto ejercicio. Y me dio un sentido. O sea, como que en algún momento esto fue como, ahora hay algo que realmente me gusta más que cualquier otra cosa. Realmente esto me hizo querer trabajar y esforzarme en trabajar para poder comprarme un amplificador, comprarme guitarra, pagarme los ensayos y soñar. Soñar en cosas a futuro, un plan, algo. Porque cuando tú tienes este problema existencial que no ves ni un sentido nada, no te haces planes y te quedas atrapado en un presente que no te satisface y de ahí no piensas en ni un futuro, no te da ansiedad el futuro, te da depresión el pasado. Mientras más tiempo pasa que no pasan cosas, te deprimes más y más ansiedad te da el futuro. En cambio, cuando estás haciendo cosas y avanzando, como que la vida se te hace así y ahí, como te lo juro que va para adelante. Y es bacán eso. Es súper rico esa sensación. Entonces, ahora voy a hacer un pequeño entre paréntesis para mencionar el tema de los paradigmas. Yo he hablado sobre los paradigmas y los paradigmas son el set de ideas que crean como tu conciencia. Cuando ese paradigma es muy rígido, como el paradigma de la gente como más tradicional, digamos, ese paradigma, si se te rompe, se te destruye tu realidad y que hay en un vacío. Entonces, ahora, el paradigma de la gente tradicional es un paradigma, pero no es el único paradigma que existe que es rígido. Yo tenía un paradigma muy rígido, el cual era un paradigma que
iba como en contra de lo tradicional. Yo quería hacer al revés. Yo decía, la plata no se necesita, el mundo del sistema, y que la cuestión, y que me empecé a ir cada día más en la cosa como anarquista, y qué sé yo. Por eso es que aprendí que las ideologías, la verdad, no. Porque no hay nadie que se crea las ideologías de verdad. Y cuando se las creen, se empiezan a volver como unas caricaturas de personas. Porque te empiezas a volver una persona unidimensional. Y uno tiene muchas dimensiones. Tú tenés muchas cosas. Hay muchas cosas distintas de tu personalidad. Y eso es parte de lo que voy a decir después. Entonces, tengo esta banda. Partimos. Empezamos a tocar en vivo. Empezamos a grabar. Sacamos un EP. Ya eso es una sensación de satisfacción y de logro tan grande por haber dicho, mira, esto es una cosa que quería hacer desde que era niño y tengo algo. Sacamos hasta copias, fotocopiadas y todo el cuento. Vuelo rasante. Tengo algo que siempre quise desde chico, que era tener una banda. Aquí está la prueba, mira, hay videos en vivo grabados de mí tocando guitarra y cantando. Con otra gente. Pueden haber visto 5 personas mirando. 20, 100, 2000. De hecho, una vez tocamos en vivo con mi tío, con la banda de cover, tocamos con frente como de 500, 1000 personas y fue bacán. Pero la cuestión es que va más allá de este logro objetivo de la gente, que también lo quiero, pero va más por un tema de eso a mí me produce felicidad. El baterista, Juan Pablo, el JP, que es amigo mío hace, 12 años, en un momento nos peleamos cuando tuve como el quiebre que yo creo que voy a alcanzar a hablar sobre eso, que es como parte de lo importante del final, con el clímax de la historia. Después se va a hablar como siempre digo, va a haber el espacio para contar la historia sin censura de todo esto, pero el concepto ahora es, hice esta cosa, este EP, que se llama Extended Play, que tiene 5 canciones. Y más encima, cuando tú tienes esta meta, esta banda, empezáis como a botar emociones, los riffs, la idea, la guitarra, el sonido, el tono, los amplificadores, la cuestión es una cuestión, y te llena el alma, y empezás a apreciar la música, que la verdad, o sea, la gente que le gusta la música entiende que la música es una cosa muy cuática, es como muy, muy fuerte. La mayoría de la gente siente la música. Y bueno, hay todo un tema ahí que tiene que ver con la energía, que ya lo hablé, el tema de la subjetividad de la realidad, que es el capítulo pasado, o antepasado. Y el tema es que para todo el mundo la música, o para la mayoría de la gente, la música es importante, de alguna manera u otra. De hecho, la música son emociones, o sea, tú tenés canciones felices y de repente querés bailar, y tenés canciones tristes o eres una persona enojada o con mucha energía y te gusta el metal o música agresiva y qué sé yo. Yo como guardaba mucha rabia me gustaba el metal. Y hay distintos tipos de metal. Y los distintos tipos de metal son distintos tipos de rabia y de como frustración que se botan ahí como en esta catarsis. ¿Cachai? Es distinto el black metal que el thrash metal. El death metal es otra cosa. Aunque para una persona que no lo escucha es lo mismo, porque es puro ruido. No es lo mismo. Pero bueno, esa afinación de oreja es como una cosa que uno va agarrando con el tiempo. Y también dentro del mismo mundo del metal hay un montón de gente snob. Pero bueno, yo también he sido así, o sea, no me salgo de la cuestión. Pero ahora siento que cambió un poco en ese sentido por lo que fue pasando después. Fuimos avanzando, sacando tocata, fuimos armando esta cuestión. Eso te hace, porque tú en el fondo, cuando tienes algo que a ti te gusta, tú te mueves, tú solo, como que naturalmente te sale sacar esa energía y ponerle fuerza, ¿cachai? Y salís para adelante y tocar y qué sé yo, y como que dentro de eso lograr cosas, pues. ¿Y qué era lo que quería lograr? Yo quería lograr tocar, sacar un disco, y cada vez me empecé a motivar más. Y dentro de esto, como yo tenía estas ideas como anarquistas, que el sistema de la cuestión, ese un momento que había una crisis, yo dejé mi trabajo
Cuando grabamos el disco hubo un pequeño quiebre ahí con la banda por cosas que también me hicieron aprender que al final de cuentas uno tiene que sacar su voz y hay veces que hay que hacer sacrificios y hay veces que hay que quedar mal nomás porque en el fondo tú querés lograr cosas, ¿cachai? Entonces o no las haces y te quedas frustrado, o las haces y las cosas tienen consecuencias y tienes que aprender a vivir con esas consecuencias. Entonces hay una sopesa, pues, que es lo que quiere en la vida. Entonces en este caso yo lo que quería era sacar el disco, sacamos el disco. Y tengo un disco. De hecho el disco está acá, mira. Yo creo que soy así el podcaster más caótico de la vida. Esto es el primer disco de Costra. Ahí está. Se llama Releasing the Hate. Soltando el odio. Le metimos tanto cariño a esta cuestión que tiene un libro, cuando ya los discos de CD ya no pegan, es negro, tiene una calavera. Todavía nos quedan un par de copias ahí que son como las últimas de la primera edición. Hicimos hasta un libro con las letras, con todo. Esto tiene cariño. De hecho, este disco se lo regalé a mi señorita. Porque es como la fanática número 1 de Costra y me ha ayudado un montón a mí en un montón de cosas también. Y la cosa es que esto para mí es un hito en mi vida. Una cosa que no mucha gente puede decir que tuvo. Lo entienden los músicos y mucha gente que lo admira y mucha gente que, claro, pues cuando tú eres una banda que no te conoce mucha gente, tal vez no le dan la importancia o tal vez, claro, que el músico y la cuestión. Pero cuando tú llegas y empiezas a llenar estadios y eres una persona así como mega famosa, claro, eres como un dios. Tú cambiaste la historia de la sociedad y qué sé yo, y Freddie Mercury y Kurt Cobain y la cuestión. La gente adora, se hace fan. Yo era fan de Metallica, a mí me encanta Metallica, pero era fan, así como que los seguía como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque necesitáis tener algo que sea superior a ti, en lo que creer, ¿cachai? El mundo del metal también es una cosa que te haga así, el mundo del rock es como un universo que te absorbe. Entonces ya, pues, ¿qué onda? Saqué este disco. Y ahí, bueno, pues cosas que pasaron, dejé de trabajar en el trabajo que tenía y me puse junté una plata, me iba a ir a viajar, la banda estaba un poco estancada y salió una tocata bien buena. Y ahí fue donde me fui a vivir a una casa ocupa. Y en esa casa ocupa fue donde mi vida se fue al carajo por años. Pero no en sí por eso. Es por una suma de cosas. La cosa es que esta banda me dio un sentido a la vida. En un momento, yo cuando dejé de trabajar y empecé esto, agarré todo y dije, lo voy a dar el todo por el todo. Que lo leí hartas veces también, así como que en el fondo si tú le das, dale, y sigue. Pero claro, no tenía otras cosas resueltas también, po. Como por ejemplo, cosas personales. Entonces, ya el mundo del rock and roll, o la música en general, son mundos un poco más intensos, con más sustancias y qué sé yo. Y yo era una persona que, bueno, la cosa, soy un hombre intenso que se le escapa la moto y quedo loco. O sea, ¿qué te voy a decir? Que no, sí, soy una persona bastante intensa y me meto en problemas y, bueno, de hecho, en algún momento, mi meta de este año, de hecho, es escribir un libro sobre mi vida y mis cosas y todas estas como aventuras buenas y malas que he tenido, porque la verdad es como que he leído tantos libros rockeros y gente que ha tenido experiencia y me he dado cuenta que la verdad la cantidad de experiencias que he tenido son
como para una película. Pero bueno, la cosa es que la banda se armó. Y por un rato fue exquisito. Viví solamente eso. Y ahí empecé a soñar y dije, vamos a ir, voy a tocar en Madison Square Garden. Y lleno, y me voy a dedicar, voy a ganar plata con la música y voy a vivir de esto y qué sé yo. Y ahí te empecé a dar cuenta de un montón de cosas, porque en el fondo cuando tú tienes... Por eso yo respeto mucho a la gente emprendedora. Y de hecho, soy un emprendedor yo mismo. Ahora en este momento estoy trabajando para otra persona, pero en general siempre hago cosas. Porque como que, bueno, no me gusta tener jefe. Pero aparte, porque no me gusta que me digan qué hacer. Pero además, es una cosa de que es como que cuando tú haces algo que a ti te gusta, tú vas, empujas el barco. Estás tirando la cuestión primero que nadie, ¿cachai? Y esa cosa es una sensación bacán, aunque tenga un montón de cansancio. La cosa es que te empecé a dar cuenta que de repente hay mucha gente que dice que hace muchas cosas, pero no las hace. Y mucha crítica. Te llenáis de crítica. Yo no estoy diciendo que yo todo lo haya hecho bien hasta ese punto. Aprendí un montón. Pero sí, había muchas cosas de las que yo, hasta el día de hoy, yo me siento completamente así. Esta cosa, si no la hago, no se hace. Y me pueden llamar egocéntrico o no, pero eso, la gente que hace cosas sabe que es así. Cuando tú haces cosas, te van a criticar. Si no las haces, te critican igual. Si tú quieres lograr tus metas, tú tienes que ir a buscarlas. Ahora, dentro de eso, si tienes un paradigma muy rígido, y más encima estás en un ambiente pésimo, y más encima tienes relaciones que no son sanas, tu vida va a terminar colapsando. Eso me pasó, y ahí en un momento la banda murió. Y cuando murió, yo creo que una parte grande de mi ser interno, de mi alma, de Alessandro murió. O sea, que bueno, de hecho en el disco siguiente, en el Becoming a Nightmare, hablo de que como que me convertí en una coraza. Solamente era como un shell, una coraza, solamente como la parte de afuera. No existía nada, vacío por dentro, no había nada. Y eso me pasó. Y se me destruyó todo. Toda mi forma de ver el mundo y todo mi paradigma se fue a la cresta. Porque en el fondo no... Todo lo que yo había creído y todo lo que yo empujaba no se dio. De tal manera que mi vida se fue tan colapsada que tuve que volver a la casa de mis papás. Y mi papá no es una persona bastante aceptante de cosas que no son como él cree que tienen que ser. Entonces al final de cuentas es como que me lo estuvo sacando en cara eternamente. Y ahí quedé de nuevo en este como vacío existencial para siempre, buscando como mi camino nuevo, pues tratando de reconstruirme y qué sé yo. Lo cual no es fácil, porque cuando todo lo que en lo que tú crees se destruye y realmente te ves en una situación donde no hay nada, tu autoestima se destruye. O sea, realmente ya empecé a creer nada en ti. Y bueno, yo creía que era un fracasado, me peleé con un montón de gente, estaba ahí, no podía salir de la casa de ellos y qué sé yo. Y mi vida fue así. Y pasaron hartas cosas en esos años, que son parte de una historia que se contará. Esa es la parte más interesante. Como historia interesante, haberlo vivido, no sé si fue tan bacán, pero por lo menos aprendí un montón de cosas y por lo menos tengo una historia bien chora para contar. La cosa es que después de, a principios de este año, bueno, el año pasado empecé como a revivir la cosa, bueno, un poco antes de la pandemia, pero estaba mal y no se dio, porque la verdad cuando estáis con mala energía las cosas no se dan. Y bueno, al final del año pasado terminé entrando en un centro, me salí antes porque es otra historia, son como así unas sectas terribles, que de hecho son pésimos y hay lugares tétricos y yo quiero abogar porque los eliminen. La verdad no ayudan a la gente y le quitan plata a las familias y son como el cename, así como que al final pasan puras cosas que no cachai y que nadie te cree porque tú estás ahí adentro y es la persona que
se volvió loca y como que botó la vida por la basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salí, empecé a reconstruir la vida y de las cosas que aprendí es que este paradigma rígido, ahora yo ya lo tengo abierto. O sea, si era un cuadrado así y había una cosa que pasaba acá, no entraba en mi paradigma, entonces como que lo negaba hasta que esto me terminó destruyendo este paradigma. Entonces ahora mi paradigma considera esto y es abierto. Entonces pues entran ideas nuevas, distintas y cosas que puedo cambiar de parecer. Yo ahora, lo que siempre digo es, yo voy por la libertad. Por eso hoy día estoy con chor y me puse lente. Y el otro día andaba con una máscara. Porque la verdad, los videos estos los hago yo. Esos son mis videos. Puede que esto no lo vea nadie, puede que lo vea una persona, puede que lo vean 100 personas, puede que se haga viral. Ojalá que le vaya bacán, porque esto es una cosa que me llena bastante. Y el punto era, al final de cuentas, que esto, dentro de muchas otras cosas, como decía, el paradigma ahora lo tengo abierto. Entonces quiere decir que ahora hago lo que quiero y hago las cosas que me hacen feliz. Porque la verdad, voy a cumplir 40 años, la otra semana. Lo vamos a celebrar con una tocata de rock and roll de Costra. Así que ahí me piden la dirección y el lugar y la hora y todo el cuento. Para el que se quiera sumar, celebrar mis 40 años, lo que es entre teoría la mitad de la vida, y te hace cuestionarte cosas. Pues yo conocí el hermano de una ex, se murió a los 40 y era una persona bastante reventada. Yo soy una persona bastante reventada. Ahora ya no, pero he sido. Entonces, le he dado muchas vueltas este último tiempo. Y dentro de esas cosas que le he dado vueltas este último tiempo es a que al final de cuentas es una vida nomás. Tenía una. Entonces existe ese concepto gringo YOLO. You only live once. Solo vives una vez. Entonces disfrútalo. Y si vas a disfrutar, bueno, si quieres que sea pura fiesta, bueno, cosa tuya. Si eso ya no te llena, bueno, hay más cosas. La cosa es que busques algo que te dé sentido. Busca tu sentido. La vida en sí intrínsecamente no tiene sentido. Tú le tienes que dar un sentido a ti mismo. Y eso es un trabajo. Y hay gente que no se quiere dar ese trabajo. Y la gente que no se quiere dar ese trabajo y está deprimida, ahí la depresión es responsabilidad de ellos mismos. Porque al final de cuentas es un trabajo tú buscarte tu propia felicidad. Ahora, cuando estás muy deprimido es que ya no le ves ningún sentido a nada. Entonces vuelvo a lo mismo. Si ya estás muy deprimido y ya no tienes nada, de nada, no tienes nada más que hacer que buscar qué querías hacer. O sea, en el fondo preguntarte, ¿quiero seguir deprimido o quiero ser feliz? Yo en ese caso me pregunté y dije, quiero ser feliz. Entonces, empecé a poquito, haciendo cosas de poquito, y he retomado un montón de cosas. Una de esas es la banda y el rock and roll. Y ahora dibujo, y ahora hago esto, y ahora hago lo otro. Entonces, en resumen, al final, todo se puede. Nunca es tarde. Aunque tengáis un día de vida y te muráis al día siguiente, si aprendes algo nuevo, lo vas a hacer mal, pero ya partiste y eso te va a hacer sentir mejor. Y te moriste, pero por último lo hiciste. En los 3 segundos antes de morir vas a decir, por lo menos agarré la cuestión. Me hubiera gustado agarrarlo antes, pero por lo menos lo hice. En vez de, ¿y qué hubiera pasado? La vida no tiene ni una regla, no hay ni una, nada, cero, nada, nil. Cada persona tiene una forma diferente de ver el mundo, como ya lo expliqué la vez pasada. Y tú puedes dejar que el resto de la gente, su paradigma, te marque a ti cómo hacer tu vida. Y si tú vives en función de lo que el resto o la sociedad te dice que tienes que hacer y no es lo que a ti te gusta, bueno, puedes ser una persona muy frustrada. Ahora, obvio que se necesita plata, se necesita dinero para vivir, pero nadie te dice que son cosas incompatibles. ¿Entiendes? Y la cosa es vivir inteligentemente. ¿Qué es lo que quieres? Es lo que te hace estar bien.
¿Quieres realmente hacer eso? Ya, eso ya cierta responsabilidad y quizás que necesitas generar cierta cantidad de dinero. Ahora, ¿querías hacerlo antes o después de generar ese dinero? ¿Quieres hacer esta otra cosa? Quizás que esto te dificulta un poco hacer el dinero, o tenés que adaptarte para hacer el dinero para poder hacer esta otra cosa. No, las cosas no son... Todo se puede. Tal vez no se puede hacer todo inmediatamente, o todo se puede hacer un poquito cada rato, es donde tenés que ser disciplinado y armarte tu vida, tu pinta, si es tu vida. Tu vida, no la de otra persona, es tuya. Tú eres el dueño de tu vida. Si tú crees que las cosas te pasan y no tienes ningún tipo de opción, al final no vas a tener nada por lo que vivir, y eso es triste. Sé feliz. Resuelve tus problemas. Resuélvete por dentro. Las cosas, ¿qué es lo que te hace inseguro? Muchas de las cosas que te hacen inseguro son por miedos. Algunas cosas que te pasaron, tal vez cuando eres chico, en la infancia hay un montón de cosas y traumas que se hacen, y después uno tiene como mecanismos de compensación, que es lo que mal entendidamente es lo que las generaciones antiguas hablan de como ser fuerte. No son fuertes, son gente que tiene así el cerebro podrido en tranca y cosas raras, y funcionan y hacen mucho daño. Y bueno, no todos tampoco, o sea, hay gente para todo, hay gente sana mentalmente y gente que no es sana mentalmente, ahora y antes, es lo que siempre digo. Al final de cuentas, ni una generación es peor, ni una generación de jóvenes es peor que la anterior, ni una generación de papás es mejor que la anterior. Y al final, pues al final de cuentas, y volvemos a este punto, todo lo que tú quieres lograr requiere que tú tengas la actitud necesaria para lograrlo. Entonces la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como león. Rock and roll.